En un Costco del condado de Lancaster, dos hombres Amish empujan un carro plano con 11 artículos que nunca cambian. Caja tras caja de algo que no es para una despensa. Es un blindaje contra una cadena de suministro que, según sus cálculos, se doblará en 18 meses. La lista parece de abuela. Tapas de conservas, sal sin yodo, fósforos de madera, papel de aluminio grueso. Pero cada producto es una palanca sacada de un documento del Departamento de Guerra de 1943 que aconsejaba exactamente qué almacenar antes del racionamiento. Los Amish nunca dejaron de leerlo. El resto del país olvidó que existió. Esa lista no es un rumor, es un patrón. Cada martes, los mismos 11 artículos en el mismo carro. Y cada uno es un producto que el gobierno ya empezó a reformular, restringir o retirar sin avisar. Los Amish no reaccionan a las noticias, se anticipan. La pregunta que nadie hace es: ¿qué saben ellos que nosotros aún no entendemos? Lo saben porque el documento no es una teoría. Es un manual de un conflicto que ya ocurrió. En 1943, cuando las fábricas americanas producían tanques en lugar de ollas, el Departamento de Guerra imprimió un panfleto de 32 páginas titulado Almacenamiento Civil en tiempo de escasez. Explicaba con una precisión que hoy hiela la sangre exactamente qué productos desaparecerían primero, cuáles serían racionados y qué debía tener toda familia para sobrevivir un invierno sin calefacción central ni supermercado. Las amas de casa lo leyeron, subrayaron párrafos y lo guardaron en el cajón de la cocina. Luego llegó la paz, la abundancia y ese papel se desvaneció como un eco. Pero no en el condado de Lancaster. Los Amish nunca tiran nada que funcione. Copiaron aquel panfleto a mano, lo encuadernaron con tapas de cuero y lo transmitieron en las escuelas de una sola aula. 3 generaciones han consultado la misma lista. Y lo que han visto en los últimos 24 meses les dice que el patrón de 1943 se está repitiendo, solo que ahora nadie lo anuncia por la radio. El primer síntoma llegó con los fósforos de encendido en cualquier superficie. El gobierno no los prohibió con un decreto. Simplemente cambió la clasificación de material peligroso y las empresas dejaron de enviarlos a 15 estados. Sin aviso, sin debate. Un día estaban y al siguiente la ferretería te ofrecía un encendedor de plástico. Los Amish lo vieron en los camiones de reparto semanas antes de que los periódicos locales publicaran una línea. Y añadieron cajas a su carro de Costco. El segundo síntoma fue la sal pura para conservas, sin yodo, sin antiaglomerantes, sin el veneno químico que arruina la fermentación de un repollo que debe durar todo el invierno. Hace 3 años, el fabricante líder reformuló silenciosamente su producto. El nuevo compuesto no compactaba la humedad, pero mataba las bacterias buenas de un cultivo de chucrut en 24 horas. Las comunidades que dependen de la fermentación para sobrevivir lo notaron de inmediato. Los Amish encontraron un proveedor alternativo en Ohio y vaciaron sus palés. El resto del país ni se enteró. Y no se trata solo de alimentos. 11 artículos, 11 puntos de fallo en una cadena logística que el aficionado a las noticias no ve, pero que un granjero Amish con un teléfono móvil oculto en la guantera de su calesa monitoriza cada semana. El patrón está en el documento de 1943. Y lo que el documento predice
para los próximos 18 meses cambia el significado de una visita al supermercado. Pero el artículo que más me obsesiona es el número 11, porque cuesta 95 centavos, se aplica sin permiso de obra y reduce la factura de calefacción un 22%. Y no es lo que imaginas. Es una lámina de plástico de polietileno de 2 milésimas, el mismo que usan los pintores para cubrir muebles. Cuesta 95 centavos el metro en cualquier ferretería, pero aplicado con grapas sobre las paredes interiores de una casa construida antes de 1980, crea una cámara de aire inmóvil que atrapa el calor, sin espuma, sin contratista, sin permiso municipal. Durante la escasez de combustible de 1943, el Departamento de Guerra imprimió un diagrama en la página 17 del panfleto. Un corte de pared con una lámina sujeta al bastidor, flechas mostrando el flujo de calor detenido en seco. Funcionaba entonces con celofán. Funciona hoy con polietileno. La física no ha cambiado. El truco circula entre familias Amish como quien comparte una receta de pan, porque quitarle un 22% a la factura de propano en febrero no es ahorro, es supervivencia. Pero el plástico es solo el último objeto del carro. Los otros 10 cuentan una historia más alarmante si sabes leer el documento. Los dos hombres cargan tapas de conservas de 2 piezas. Las de tapa plana con anillo roscado parecen las de toda la vida. Pero las que venden ahora en la mayoría de supermercados llevan un compuesto sellante que se degrada a los 18 meses. Un frasco de melocotones en almíbar cerrado con una tapa moderna puede fallar la hermeticidad sin que te des cuenta. Las tapas que ellos buscan aún se fabrican en una planta de Indiana con la fórmula original de 1950. Cuestan el doble y valen cada centavo, porque un sótano lleno de frascos con la junta intacta es la diferencia entre comer en marzo y tirar meses de trabajo. Lo mismo con los fósforos de madera. No encienden con la lija de la caja, encienden con la uña, con la suela del zapato, con una piedra. El documento de 1943 los llama fósforos de emergencia y recomienda almacenar 2.000 por familia. El año pasado desaparecieron del retail en 15 estados, porque el Departamento de Transporte los reclasificó como carga peligrosa. No es una prohibición, es una asfixia logística. Los Amish lo supieron cuando el distribuidor de Lancaster dejó de recibir cajas y el gerente se encogió de hombros. Ellos ya tenían un palé en el granero. Luego viene la sal sin yodo. Parece un capricho, pero es la columna vertebral de la fermentación. La sal con antiaglomerantes contiene ferrocianuro de sodio. En un pepinillo en vinagre no se nota. En un cultivo de chucrut que debe alimentar 12 meses, ese químico inhibe las bacterias lácticas y el repollo se pudre en la 3ª semana. En 2021, el mayor productor de sal para conservas cambió la fórmula. El nuevo producto llevaba un aditivo que no figuraba en la etiqueta. Los Amish mandaron muestras a un laboratorio local, confirmaron la alteración y organizaron una compra colectiva de 40 toneladas de sal pura de una mina de Kansas. La transacción se hizo en efectivo, sin contrato, con un apretón de manos. El almacén de la cooperativa aún tiene 15 toneladas en sacos. El patrón no es que las empresas abaraten costes. El patrón es que los reguladores rediseñan estos bienes para que duren una temporada, no una generación.
porque un hogar que no puede conservar carne y verduras sin nevera durante 2 años es un hogar que depende de la cadena de frío industrial. Y esa dependencia, en plena crisis energética, es un grifo que alguien puede cerrar. El documento de 1943 lo llama Ciclo de Dependencia Civil, y en su página 22 predice exactamente lo que ocurre hoy. A medida que los materiales de conservación se degraden en calidad, la población perderá la capacidad de almacenar excedentes y quedará expuesta a la interrupción prolongada de la distribución comercial. Esa frase tiene 80 años y parece escrita para este invierno. Pero la revelación más inquietante no está en el carro de Costco. Está en la página 28 del panfleto. Un párrafo subrayado en rojo en la copia que guardan en la biblioteca de la escuela Amish de East Hempfield. Describe un producto que el gobierno consideró estratégico en 1943 y que hoy está a punto de cambiar de estatus legal por una agencia que no es la de alimentos. Los hombres del carro ya preguntan por él en otro pasillo. Y cuando descubrí de qué se trata, entendí por qué la prisa. El producto es alcohol de quemar, etanol desnaturalizado, el que se usa en hornillos de camping y estufas de interior sin ventilación. En 1943, el Departamento de Guerra lo catalogó como material estratégico clase A porque permitía cocinar y calentar en zonas rurales sin electricidad. La fórmula estaba garantizada por una patente del ejército y se almacenaba en bidones de acero que hoy serían imposibles de fabricar al mismo precio. Cuando visité la ferretería del condado de Lancaster y pregunté por el alcohol de quemar, el dependiente me miró como si le hubiera pedido pólvora negra. «Ya no lo sirven aquí», dijo. La Agencia de Protección Ambiental lo ha descatalogado como combustible de venta libre en almacenes generales. A partir de enero, hará falta una licencia de distribuidor químico para comprarlo al por mayor. Los 2 hombres del carro de Costco se enteraron en septiembre. Desde entonces, han vaciado el inventario de 3 mayoristas. Porque sin alcohol de quemar, todos los fósforos, la sal y las tapas del mundo no te sirven si no puedes servir agua en una emergencia. Y entonces entendí la arquitectura de la lista. Los 11 artículos no son aleatorios. Están ordenados como un sistema de capas. Primero los sellos, luego el fuego, luego la conserva, luego la fuente de calor que lo activa todo. El documento de 1943 lo llama Escalonamiento de Autonomía Doméstica y dedica 9 páginas a explicar que si falla el último eslabón, los anteriores se vuelven inservibles. Hoy, esa cascada está en marcha. Los fósforos ya tienen restricciones logísticas. La sal pura ha sido reformulada. Las tapas originales solo las fabrican 2 plantas en todo el país y una lleva meses con el horno parado por falta de acero. El alcohol de quemar, el combustible que los granjeros Amish usaban cuando la nieve tumbaba las líneas eléctricas, está a una firma de convertirse en material controlado. Y encima de todo, en la página 30 del panfleto, justo antes del índice, hay una advertencia que los 2 hombres se saben de memoria. Dice: cuando la cadena comercial falle, la comunidad que haya conservado los medios de producción alimentaria y térmica sobrevivirá. Las demás negociarán con hambre. Esa frase no la escribió un general, la escribió un economista civil llamado Winfield Riefler, contratado por Roosevelt, que había estudiado los colapsos de suministro en la Europa ocupada. Y lo que Riefler predijo entonces
Es lo que los Amish están viendo llegar ahora. No porque lean el documento como un talismán, sino porque traducen cada párrafo a un artículo concreto en su carro plano. Pero la parte más desconcertante no es el alcohol, ni las tapas, ni la sal. Es el hecho de que este sistema de 11 artículos no cuesta una fortuna. Hice el cálculo con los precios de Costco de este mes. El carro completo de los 2 hombres con cantidades para una familia de 6 personas durante 2 años sale por menos de $800. $800 para blindar tu cocina contra una ruptura de suministro de 18 meses. El problema es que la ventana se está cerrando. 3 de los 11 productos ya están racionados por unidad en los almacenes del noreste. 2 más aparecen en los catálogos como hasta agotar existencias. Y el alcohol de quemar que aún se puede comprar en tiendas de deportes al aire libre ha subido un 60% desde septiembre. Lo que empezó como una rutina silenciosa de 2 hombres Amish un martes por la mañana se ha convertido en una cuenta atrás que nadie está contando en las noticias. Y cuando fui a comprobar el precio del artículo número 11, el que cierra el círculo de la lista y lo convierte todo en una máquina de supervivencia autónoma, descubrí algo que me obligó a replantearme por completo lo que significa prepararse. No estaba en Costco. No estaba en ninguna ferretería. Estaba en un establo a 15 kilómetros de la interestatal, bajo una lona, y su dueño accedió a mostrármelo con la condición de que no revelara su apellido. Lo que me enseñó no se compra, se aprende. Y es la pieza que convierte una lista de la compra en un plan de resistencia civil. Permíteme mostrarte cómo funciona. Lo que aquel granjero tenía bajo la lona no era un artículo de ferretería. Era una bomba de agua manual, de hierro fundido, con el balancín pintado de rojo desvaído y una palanca que chorreaba aceite de linaza. La fabricó la empresa Dempster de Nebraska en 1922 y llevaba 90 años sacando agua de un pozo a 12 metros sin una sola gota de electricidad. El hombre accionó la palanca 3 veces. El agua brotó fría, cristalina, con un olor mineral que no recordaba haber sentido jamás. 50 litros por minuto, dijo, y no se cansa ni aunque la uses todo el día. Los hombres del carro de Costco llevan años instalando bombas como esta en los patios de las familias Amish del condado. Porque el documento de 1943 dedica su página 11 a un axioma que el mundo moderno ha olvidado. Sin agua no hay cocina, sin cocina no hay conserva, y sin conserva todo lo demás es equipaje inútil en un sótano. El racionamiento alemán de la Primera Guerra Mundial enseñó una lección brutal a los estrategas americanos. Cuando la red municipal de agua pierde presión, una ciudad entera se convierte en un barril sin grifo. El panfleto de Winfield Riefler ordenaba a cada familia almacenar no solo agua, sino los medios para extraerla. La bomba de mano era el estándar. En 1940, el gobierno federal subvencionó la instalación de 3 millones de estas bombas en zonas rurales. Hoy, encontrar una en una ferretería exige 3 semanas de búsqueda y un herrero dispuesto a restaurarla. El granjero Amish me explicó que él mismo cambia las juntas de cuero cada 5 años con un cuchillo y un retal que guarda en una lata. La bomba no falla, porque el diseño no tiene nada que fallar. 2 válvulas, un cilindro,
una palanca física de quinto curso. Lo mismo que el plástico en las paredes, que las tapas de 2 piezas, que la sal sin aditivos. Lo que los 2 hombres del carro vienen comprando cada martes. No es una despensa de emergencia. Es una cocina autónoma, un dormitorio caliente, un fuego que enciende a la primera y un grifo que nunca se seca. Todo el sistema cabe en un cobertizo y se activa sin llamar a un técnico, sin pedir permiso y sin depender de una red que, en la página 28 del documento, Rieffler ya advertía que sería el primer blanco en una crisis prolongada. Lo que me quedó grabado no fue la bomba ni los 11 artículos. Fue el momento en que el granjero cerró la lona, me miró y dijo: nosotros no nos preparamos para el fin del mundo, nos preparamos para el invierno. Es el mismo invierno que siempre ha llegado. Esa frase encierra la diferencia entre acumular y resistir. Los 11 artículos no blindan contra un apocalipsis, blindan contra la negligencia de una cadena de suministro que ya ha empezado a ceder. Y la prueba no está en un libro de historia, está en el pasillo de cualquier supermercado donde los fósforos han desaparecido. La sal lleva químicos que arruinan un fermento y las tapas se venden como si un bote de melocotones solo tuviera que durar hasta la próxima temporada. La lista de costo no es un secreto Amish, es un espejo de lo que olvidamos. Y el vidrio está empañándose rápido. Esa es la verdadera lección. La preparación no es miedo, es memoria. Es la decisión de recordar lo que funcionaba cuando no había a quien llamar. Los 11 artículos del carro no son un secreto. Son el resumen de 80 años de observación silenciosa. Los materiales resisten, la dependencia se oxida y el invierno llega sin prensa. Si este video te ha removido algo, si crees que hay un valor real en recordar lo que otros olvidan, entonces lo que viene después te va a ser útil. He reunido todo el sistema de la lista, la bomba, el documento original de 1943 y los pasos exactos para aplicarlo en una casa actual, en un solo lugar. El enlace está en el primer comentario fijado. Si este contenido resuena contigo, hay una oferta especial a través de ese enlace. Dale a suscribirte, toca la campana y dime en los comentarios qué artículo te ha sorprendido más. Porque recordar, al final, también es un oficio. Y alguien tiene que practicarlo.